Hola, buenos días a todos. Soy Esther Lozano de Cámara de Comercio de Almería y bueno, en unos minutos empezamos el webinar para presentaros, para explicaros las subvenciones que se van a abrir en la Cámara de Comercio en 2025. No tenía activada ni la cámara ni el micrófono y durante el seminario, durante la jornada, podemos hablar a través del chat, ¿vale? Me acompañan mi compañera Charo Navarro y Juani y también está Inmaculada Jurado porque, bueno, pues también se van a presentar los programas bueno, de la parte de internacional y de innovación, ¿vale? Vamos a dejar unos minutos, como os digo, para que vayan entrando más empresas y enseguida empezamos.
Buenos días a todos, soy Esther de Cámara de Comercio de Almería. Em, bueno, pues daros la bienvenida a todas las empresas que estáis inscritas. Como os decía en el inicio, no tenéis activada ni la pantalla ni el micrófono, de modo que a lo largo de la presentación nos podéis ir escribiendo por el chat y al final veremos con vosotros todas las dudas que tengáis, ¿vale? Em, Perdona. Bueno, esta mañana os vamos a presentar los programas que la Cámara de Comercio de Almería va a lanzar o está previsto que se abran a partir de la semana que viene el plazo de solicitud, como todos los años. Eh, este es un pequeño índice, no me funciona. Esther, no vemos la pantalla. Ya es que no, por lo que sea, no me funciona, me ha fallado algo, perdona, ¿eh? No sé, Charo, no me funciona la cámara, no me deja. Un segundillo. No sé si es que estoy bloqueada. Ahora sí se ve la pantalla. Perfecto, pues empezamos, arrancamos. Este es un poco el índice que vamos a tener esta mañana, todos juntos. Y en primer lugar, la descripción de los programas, los requisitos para que seáis beneficiarios, cómo funciona la solicitud, como siempre, en la sede electrónica de Cámara de Comercio de Almería y al final la resolución de dudas. No me quiero alargar mucho, pero bueno, vamos a empezar un poco ahora. ¿Lo veis todos bien? Sí, Vale. Bueno, los importes máximos de nuestras subvenciones, los que tenemos reflejados, arrancamos con esto porque, bueno, sabemos que hay varias consultoras o empresas que han lanzado la información y los importes no son correctos. Ahora los veremos juntos para que sepáis como beneficiarios, si la vais a solicitar, cuál es el importe de cada una de nuestras subvenciones. Estas cifras que veis en pantalla, los 7.000, los 4.000 de Ciber, los 5.000 de Expande Digital, son importes sin IVA, ¿vale? En las subvenciones y en la nuestra no son diferentes, son fondos europeos, el IVA nunca va a ser subvencionable, ¿vale? Entonces, siempre hablamos de la base sin IVA. En Pyme Sostenible, Pyme Innova y Pyme Digital es hasta 7.000 euros sin IVA y en Pyme Cibersegura 4.000 y Expande Digital, que es la del eje de internacional, son hasta 5.000. La base sin el IVA nunca va a ser subvencionable. Vuestros proveedores elaborarán la factura con IVA, obviamente, pero como máximo van a ser 7.000. Si el importe de la factura es superior o de los proyectos que implementáis es superior, bueno, es indiferente. Siempre se van a ir al máximo, a esos 7.000 o a esos 4.000 o a esos 5.000. De ahí será el 85% lo que FEDER nos subvencionará. Pero bueno, como os digo, ahora lo veremos en una diapositiva que lo vaya a ver todo mucho mejor. Entramos directamente en qué subvenciona cada uno de los programas. Esto es súper importante porque luego nos encontramos que después de que conseguís solicitar la subvención, resultáis beneficiarios, pasamos todo el trámite de selección de empresas, os subsanamos las solicitudes. Bueno, pues se hace un trabajo bastante importante con vosotros y cuando llega el momento de decidir qué vaya a implementar, para qué vaya a usar esa subvención, no lo sabéis. Y de hecho, a lo mejor habéis resultado beneficiarios con todo el trabajo que nos ha conllevado a vosotros y a nosotros de una subvención que no tiene proyectos que os interesan. Entonces, bajo nuestro punto de vista, lo más importante es saber qué vaya a necesitar, cuándo lo vaya a necesitar, porque, por ejemplo, Pyme Digital
son hasta 7.000 euros, el 85% serán unos 5.900 lo que nos subvencione FEDER. Las cámaras andaluzas, por suerte, las 13 cámaras andaluzas, porque desapareció Jaén, vamos muy alto, vamos a un porcentaje todavía muy alto de FEDER y hay que aprovecharlo. Y como veis, bueno, pues vamos al 85%, que ahora eso sumado a los costes indirectos que ahora os explicaré, pues la subvención es bastante interesante. Pero, insisto, si no es para algo que necesitáis, no tiene sentido que la solicitéis y que, bueno, nos involucremos en todo ese proceso tan largo y tan laborioso por ambas partes. En Pyme Digital lo que implementáis sobre todo es temas de TPV virtual, tanto para comercio como para hostelería. Este año hemos tenido varios hoteles que han implementado todo el tema de la cerradura electrónica, RP, pues cualquier software de gestión interna para vuestra empresa, para mejorar la eficiencia de vuestra empresa, es súper importante. Bueno, pues el RP, el CRM, todo ese tipo de software de gestión interna son subvencionables dentro de Pyme Digital. Soluciones de comercio electrónico, las tiendas online, la mejora de las páginas web. Si ya tenéis página web, la mejora de esa web, pero una mejora integral y que sea contundente, es subvencionable totalmente. Y luego toda la parte de marketing digital, dinamización de redes, analíticas, SEO, campaña, material promocional, vídeo, email marketing, todos esos proyectos son subvencionables en Pyme Digital. En Pyme Cibersegura son hasta 4.000, estaba un poquito más baja, pero es cierto que aquí los proyectos son menos costosos y lo mismo que todas, al 85%. ¿Qué proyecto implementáis? Pues todo el tema de la ISO, las 27001, gestión de, bueno, temas de anti-web, antivirus, anti-malware, copias de seguridad, VPN, ¿de acuerdo? Incluso toda la parte de la protección de datos, la RPD, también es subvencionable. Pyme Innova también es hasta 7.000, el 85%. Y en este caso, la tipología de gastos, como veis, pues todo el tema de innovación en producto y servicio, innovación en procesos, innovación en comercialización, en gestión de empresas, toda la planificación estratégica, auditorías, consultorías. Y también hay certificaciones y otros servicios vinculados a estas certificaciones. Como sabéis, bueno, como sabéis, no. Pyme Digital y Pyme Cibersegura, yo soy la técnico. Si tenéis cualquier duda en cuanto al proyecto que puede ser subvencionable, me lo podéis consultar. Y Pyme Innova están Charo y Juani. ¿Vale? Para cualquier duda, oye, pues Charo, Juani, tengo este proyecto, entraría, sería subvencionable, ¿de acuerdo? Lo podemos consultar previamente por lo que os decía antes, para saber si es Pyme Innova la que tengo que pedir o es Pyme Digital o sostenible, ¿vale? En la parte de Pyme Sostenible, igual, las técnicos que gestionan el programa son Charo y Juani y son con ellas con quien mejor podéis, bueno, pues verificar que el proyecto que necesitáis es el que recoge esta subvención. En este caso, bueno, hay una nota en rojo y es porque se ha sectorizado mucho. O sea, hay muchos proyectos, como veis, dentro de sostenible, relacionados con eficiencia energética, economía circular, certificaciones también, desarrollo sostenible, pero aquí sí que nos encorsetan un poco más en cuanto al sector al que pertenezca la empresa, de modo que con más motivo para consultarle a Charo o a Juani si el proyecto que necesitáis relacionado con mejorar la sostenibilidad en vuestra pyme sería elegible o no, ¿vale? En función de vuestro sector de actividad. Sostenible, al igual que digital y que innova, es hasta 7.000 euros, como máximo 7.000 euros, la base sin el IVA, y de ahí nos subvencionarán el 85%, ¿vale? Luego en Expande Digital son hasta 5.000, el 85%, y en este caso la tipología de gasto es la modificación o elaboración de vuestra página web, app, microsite, diseño y creación de campañas, todo
es marketing digital, pero orientado a un mercado que ya, de hecho, en la solicitud determinaréis, ¿vale? Ya debéis indicar cuando solicitéis Expande Digital el mercado en el que vaya a enfocar todo este marketing digital y todos estos desarrollos, todos estos vídeos, fotos, traducciones, el SEO, toda la analítica web, todo relacionado con el mercado que determinéis ya desde el inicio en la solicitud. ¿Vale? En Expande Digital sí que hay que ser mucho más concretos con el país al que se va a dirigir los gastos que vamos a desarrollar, ¿vale? Como os digo, en este caso Expande Digital es con INMA, con Inmaculada Jurado, y lo mejor es que antes de lo consultéis con nosotros y veamos si es subvencionable y en qué programa podría encajar, ¿vale? Para evitar lo que luego nos pasa con bastante frecuencia, ¿vale? Y no pedirla por pedirla, sino que realmente necesitéis algún proyecto y pidáis la que necesitáis. También comentaros que a corto o medio plazo ese proyecto no se va a poder ejecutar porque en marzo estamos, como veis, perdón, en abril ya, estamos con la selección de las empresas, por lo menos hasta mayo y junio no empezaremos con los diagnósticos. Nuestras subvenciones funcionan en dos fases. La fase uno es un diagnóstico con la empresa beneficiaria y en la fase 2 es donde os damos luz verde para que ejecutéis la subvención, con lo cual tendrán que ser proyectos y gastos que vayáis a realizar más bien para el segundo semestre del año. ¿Vale? Eso también es muy importante. Hay veces que nos decís, oye, Esther, es que necesito mejorar mi web ya. Pues si es ya, no pidas la subvención, porque no nos va a dar tiempo por los plazos y por el procedimiento que tiene nuestra ayuda, nuestros programas, ¿vale? Como os decía, todos nuestros programas son minimis, ¿vale? Somos ayuda minimis y además vamos al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea. El 15% restante lo tendréis que cofinanciar vosotros o en la parte de la fase uno la Cámara de Comercio de Almería, ¿vale? Pero bueno, en vuestro caso, la subvención, el 85% la cofinanciáis vosotros y el 15%, el 85% el Fondo Europeo, perdón, y el 15% vosotros. Em, También indicaros que la prefinanciación la vais a tener que realizar al 100% los beneficiarios de la ayuda, a diferencia de otras subvenciones como el KIT. En nuestro caso, el beneficiario tendrá que solicitar la subvención. Después determinaremos si ha resultado beneficiario o no. Tendremos que hacer esa fase uno y ya en fase 2 ejecutará el gasto que tendrá que pagarlo y prefinanciarlo al 100%. ¿Vale? Bueno, ¿quién puede ser beneficiario de las subvenciones de la Cámara de Comercio? Pues en primer lugar tenéis que ser una pequeña o mediana empresa, ¿vale? Según la definición de pyme. Tenéis que estar dados de alta al menos desde el 1 de enero de 2023, tener una cifra de negocio mínima de 100.000 euros. Ahora veremos que para la pata de Expande Digital hay unas pequeñas particularidades, ¿vale? Pero en general, pues pyme, dada de alta desde el 1 de enero de 2023, una cifra de negocio de 100.000 euros en la última anualidad. Tenéis que tener un domicilio o un centro productivo en alguno de nuestros municipios de la provincia de Almería y tenéis que estar al corriente, como sabéis, tanto en Hacienda como en Seguridad Social. No podéis estar incurso en ninguna de las prohibiciones eh, a las que hace alusión la Ley General de Subvenciones, no tener la consideración de empresa en crisis y cumplir con las mínimis. Como os digo, las ayudas de la Cámara de Comercio de Almería son mínimis, pero bueno, en total no podéis sumar los 300.000 años en los 3 años previos a la concesión, ¿vale? Para el tema del cómputo de estos 3 años, siempre el año en curso y los dos anteriores, ¿vale? O sea que desde abril de 2023 hasta ahora es cuando se cuentan, tenéis que ver que no hayáis recibido esos 300.000 euros, ¿vale?
Para eso ahora veremos que hay un hipervínculo en la base de datos nacional de subvenciones en el que podéis, con vuestro el CIF de la empresa, podéis consultar las mínimis que habéis recibido. Ahí las únicas que no aparecerán aún son las de las cámaras de comercio, pero bueno, que sepáis que también somos mínimis y para eso, bueno, nos lo podéis consultar a nosotras y os podemos decir el importe de las nuestras. Si superáis esos 300.000 euros, pues obviamente os denegaremos la solicitud, ¿vale? No podemos admitir, ese es uno de los requisitos. En la parte de vinculación, cuando rellenemos la declaración jurada, la declaración responsable, ahora lo veremos, no puede existir vinculación. Esto es súper importante. En esto se ha puesto muchísimo el foco dentro de la Unión Europea y siguen haciéndolo en las auditorías que tenemos, y es que no puede existir vinculación entre beneficiario y proveedor. ¿Vale? No puede ser mi cuñado, no puede ser mi primo, no puede ser mi socio en alguna de mis empresas. Además, es muy fácil de detectar, ¿vale? O sea que tened mucho cuidado cuando ya estemos en la fase de que tengáis que seleccionar al proveedor con el que vaya a implementar el proyecto que necesitéis, porque no puede existir ningún tipo de vinculación entre beneficiario y proveedor. Además, este año nos han puesto un nuevo requisito, y es que si mi actividad es marketing digital, no puedo implementar ningún proyecto de marketing digital dentro de mi empresa. Quiero decir, yo soy la empresa página web Manolito, no puedo solicitar Pyme Digital para mejorar mi página web, aunque me la vaya a hacer un proveedor con el que no tengo vinculación, pero como mi actividad está relacionada con ese proyecto, no nos lo permiten. Así viene reflejado este año en la convocatoria, ¿vale? O sea que tienen que tener muchísimo cuidado todos, porque no sirve de nada que luego no nos lo van no nos lo van a pagar, no nos lo van a subvencionar. Bueno, si habéis pedido el kit digital, sobre todo colisiona con Pyme Digital y con Pyme Cibersegura. Pues si habéis pedido esto, bueno, ahora está tan de moda el kit digital que lo remarcamos en las convocatorias, pero esto siempre ha sido igual. Para un mismo proyecto no puede existir doble financiación pública. Si yo he pedido una página web con el kit, no puedo pedir también una página web con Pyme Digital, ¿vale? Ni tampoco puedo pedir una página web con una subvención de la Junta de Andalucía si ya la he pedido con una de la Cámara. O sea, para un mismo proyecto no puede existir doble financiación, ¿vale? Pero bueno, como ahora casi todas las pymes a nivel nacional estáis pidiendo el kit digital, pues específicamente hacemos mención al kit digital, que además es el que más fácil vamos a detectar porque, bueno, colaboramos las cámaras de comercio con el kit, entonces se detectará inmediatamente. Pero que sepáis que da igual, que no puede existir doble financiación pública para fondos europeos para un mismo proyecto, ¿vale? Ya os digo, tenemos problemas sobre todo en Pyme Digital y Pyme Cibersegura. Si ya habéis hecho la fase uno de diagnóstico en la convocatoria del año pasado, pues no podéis participar de nuevo, ¿vale? Y bueno, no pueden ser beneficiarias pues todas aquellas empresas que ya han sido beneficiarias durante la convocatoria de 2024, no pueden volver a ser beneficiarias ya durante todo el periodo, hasta que en 2027 acabemos con esta bolsa de fondos europeos, ¿vale? O sea, con posterioridad al 31 del 12 del 23, si habéis sido beneficiarios, ya no podéis volver a solicitarla, excepto Expande Digital, ¿vale? Que ahora lo veremos juntos. Pero si ya habéis pedido Pyme Digital o Pyme Sostenible o Pyme Cibersegura, no podéis volver a pedir la misma. Sí podéis pedir otra, ¿vale? Esta mañana me hacían una consulta. Si ya habéis sido beneficiarios de Pyme Cibersegura, no podéis pedirla otra vez, pero sí podéis pedir Pyme Digital o Pyme Innova o Pyme Sostenible si no habéis resultado beneficiarios, ¿vale? Bueno, también hay una parte en nuestras convocatorias, y es que podéis directamente, la fase uno, como sabéis, es la fase de diagnóstico, que analizamos un poco con vosotros qué necesitáis, qué proyectos tenéis. Bueno, pues ahora la podéis saltar si tenéis un diagnóstico similar al nuestro, ¿vale? Si tenéis un diagnóstico similar al de Pyme Innova, al de Pyme Cibersegura. La realidad es que aunque esto está recogido, por supuesto, en la convocatoria, no existe ningún otro organismo ahora mismo haciendo diagnósticos de ese tipo, y no se nos ha dado el
el caso, pero bueno, está recogido que os podéis saltar esa fase de diagnóstico inicial y podéis pasar directamente, os podríamos dar pasos si lo evidenciáis, si lo justificáis debidamente, a la fase de implantación, a la fase 2 que digamos es la de la subvención directamente. Pero como os digo, eh, no se nos ha dado todavía ningún organismo que esté dando eh, diagnósticos como los nuestros. Bueno, para ser beneficiarios, pues tenéis que cumplir con todos los requisitos que hemos comentado, ¿vale? Si no sois pyme, pues no podéis, o si no tenéis alguno de ellos, no podríais pedirlo. Quedan excluidas como el año pasado y como, sí, como el año pasado, creo que el anterior, no, pero bueno, las comunidades de bienes no podemos admitirlas, ni las sociedades civiles, ni la UTE, ni asociaciones, ni fundaciones, ni personas en situación de autoempleo, ni autónomos societarios, perdón, ni autónomos colaboradores. Y en el caso del eje de innovación, o sea, para sostenible, innova, digital y ciber, no podemos admitir empresas que estén relacionadas con la producción agrícola. En la Almería es muy habitual una cooperativa, ¿vale? Que la parte de la cooperativa sí sería subvencionable, pero al tener el apartado de sector primario, el B01, de agricultura y tal, ahí no podríamos admitirla. En esos casos sí que podrían solicitar Expande Digital. En el eje de internacional si no lo permiten, pero en el eje de innovación, en cuanto detectemos que tenéis un epígrafe relacionado con algún sector primario, nos pasa también con el aceite, con la miel, pues que sí que yo comercializo mi aceite, pero además tengo olivos, pues no podéis pedirla, ¿vale? No pasa lo mismo con el eje de internacional. En ese apartado sí podéis solicitar las subvenciones. En Expande Digital, como os decía, tiene una serie de requisitos específicos. Lo de la cifra de negocio es común a todos, los 100.000 euros en el último año. Pero aquí sí que nos ponen un requisito y es que tenéis que tener un empleado al menos. ¿Vale? Para el eje de innovación no, pero para el eje de internacional sí que nos exigen, además de esos 100.000 euros, que tengáis un empleado y que sí que os permiten que tengáis algún epígrafe, alguna actividad relacionada con la producción primaria y nos exigen también que tengáis un producto o servicio propio que sea comercializable en ese mercado que ya vaya a determinar desde la solicitud. En el momento de solicitar Expande Digital ya tenéis que tener una página web, no vale que tengáis redes sociales, ni Facebook, ni nada de ese tipo, tenéis que tener una página web operativa, tenéis que tener decidido, como os decía, ya un mercado exterior y no tenéis que haber resultado beneficiario de Expande Digital en más de 2 ocasiones. Bueno, aquí a diferencia del eje de innovación, no lo confundáis. Aquí sí que nos permiten, si el año pasado pedí Expande Digital para posicionar mi página web en Marruecos, si este año puedo pedir de nuevo Expande Digital para posicionar mi página web en Estados Unidos, ¿vale? O sea, sería posible y nos van a dejar hacerlo en más de 2 ocasiones, ¿vale? Como máximo 3. Es la única salvedad y no os confundáis con las del eje de innovación. En el eje de innovación, si yo ya he pedido cibersegura, no puedo volver a pedirla hasta que en 2027 tengamos nueva bolsa de fondos europeos, ¿vale? Como os decía, el funcionamiento de todos nuestros programas, de todas nuestras subvenciones, es en 2 fases. ¿Vale? Una vez que resultéis beneficiarios, que solicitéis la subvención, realizaremos con vosotros un diagnóstico en el que, bueno, analizamos cómo está la empresa y determinamos qué proyecto o proyectos en base a ese diagnóstico podéis implantar. En la fase 2 ya os daríamos luz verde para que ese proyecto, esa página web, por ejemplo, que necesitáis mejorar, pues decidieseis con qué proveedor, ¿vale? El proveedor siempre ha sido así, lo determináis vosotros, el que vosotros queráis, el proveedor de Almería, de donde queráis, de cualquier parte de España, incluso hay veces que de fuera, de donde queráis, y ya determináis el proyecto y el proveedor y el importe y con eso se elaboran los planes de implantación, que es lo que nos vincula durante todo el proceso. Eso sí, una vez que se decida qué vaya a hacer y con quién, eso es inamovible, se lleva hasta el final, ¿vale? Y el importe lo mismo. Todos los gastos e inversiones deberán iniciarse
bueno, cuando demos luz verde nosotros, que es en esa fase 2, todo lo que se haya gastado o ejecutado o pagado antes de que os demos luz verde los técnicos, las técnicos de los diferentes programas, no va a ser subvencionable, ¿vale? La novedad que os comentaba antes, y yo creo que de ahí las consultoras y tal, es donde se vuelven un poco, bueno, no se transmite, eh, también he de reconocer que es un poco complejo, es con el tema de los costes indirectos. Los costes directos ya lo habéis visto, hasta 7.000 y de ahí el 85% están clarísimos, o 5.000 o 4.000, ¿no? Dependiendo del programa. Pero la Comisión Europea el año pasado bueno, determinó que hay una serie de costes indirectos que tenéis las empresas, las pymes, que no pueden vincularse directamente con el programa, con la subvención, como son pues, consumo eléctrico, teléfono, material de oficina. Y esta parte, esta pequeña parte de coste indirecto no la vais a tener que justificar, no como el resto de la subvención, que sí tendréis que justificar y evidenciar que habéis hecho esa página web o que habéis implementado ese proyecto. En este caso, ahora lo vamos a ver mejor en el cuadro, pero de esa base, de esos 7.000 que hablábamos antes, por ejemplo, se calcula el 7% y de ese 7% se calcula el 85%, ¿vale? Insisto, estos costes indirectos los recibiréis adicionalmente una vez que ya se haya justificado la subvención como un coste adicional y que en principio para todo el proceso no voy a tener que tenerlo en cuenta, ¿vale? Aquí creo que lo vemos mejor. Por ejemplo, en Pyme Digital Sostenible, Innova, las subvenciones de 7.000 euros. Como veis, ahí veis costes directos, 7.000 euros. El 85% de 7.000 euros son 5.950, ¿vale? Y estas son las cantidades con las que nos movíamos hasta hace un año. La ayuda FEDER serán 5.950 y vosotros cofinanciaréis 1.050 euros, ¿vale? Si la factura de vuestro proveedor es superior a 7.000, da igual, siempre se van a ir a ese tope, a esos 7.000. Si es inferior, bueno, pues le calcularemos el 85 y el 15 y sabremos cuánto nos va a pagar FEDER y cuánto vamos a tener que cofinanciar nosotros. Adicionalmente, cuando justifiquéis todo y Cámara de España, que es realmente quien tiene los fondos, os liquide la subvención, recibiréis esos costes indirectos asociados, ese 7% del que os hablaba hace un momento. Si a 7.000 le hacemos el 7%, serán 490 euros, el 85% son 416,50, con lo cual, y vosotros de ahí cofinanciaríais los 73,50, pero bueno, como no tenéis que aportarlo ni justificarlo ni nada, solamente nos centramos en esos 416,50. Pues bueno, vuestra subvención pasa que si antes eran 5.950, ahora con este coste indirecto asociado llegará a los 6.366,50, ¿vale? Yo creo que en el cuadro se ve bastante bien. En Pyme Cibersegura, que son 4.000, pues lo mismo, el 85 eran y son 3.400, cofinanciaríais 600, pero con los costes indirectos, adicionalmente, Cámara de España nos ingresará esos 238 euros y la subvención se incrementará un poquito más y llegaremos hasta los 3.638, ¿vale? Que esto no os confunda cuando vayáis a pedirle presupuesto a vuestro proveedor. Como estaremos nosotros, todas las técnicos pendientes con vosotros, pues cualquier duda lo vemos, pero el presupuesto como máximo van a ser 4.000, lo que os tiene que presupuestar vuestro proveedor. Si es superior, no lo van a subvencionar. Lo que sí recibiréis una vez que justifiquemos la subvención será ese coste indirecto adicional que os ingresará Cámara de España, ¿vale? En el caso de Expande Digital, lo mismo. La subvención, la base sin el IVA son 5.000 euros, el 85, 4.250 y vosotros tendréis que cofinanciar 750, aunque como os decía en el inicio vais a tener que prefinanciarlo todo, ¿vale? Todo esto más el IVA y lo vais a tener que prefinanciar durante muchísimos meses. Nunca sabemos cuándo, porque no, una vez que justifiquemos la subvención, la auditoría y todo el proceso de pago no depende de las cámaras territoriales, no depende de Cámara de Almería, sino que depende de Cámara de España, que es quien tiene que es el organismo intermedio con los fondos europeos. De modo que una vez que justifiquemos la subvención, pasarán muchísimos meses, incluso podemos hablar de un año, hasta que percibáis esos 4.250
o esos 4.547 si le añadimos los costes indirectos de Cámara de España, ¿vale? Eso también es importante que lo tengáis en cuenta porque a diferencia de otras subvenciones como el KIT o subvenciones de ese tipo, ahí no prefinancia el beneficiario. En la nuestra sí, vaya a tener que prefinanciarlo todo esto más el IVA durante muchísimo tiempo, ¿vale? O sea que también tenerlo en cuenta a la hora de solicitarla. Este proceso me lo voy a saltar un poco más rápido porque, bueno, es para que sepáis eh, cómo se presentan, bueno, cómo publicamos las convocatorias. Nosotros la mandamos a la base de datos nacional de subvenciones, luego lo publica el BOP, el Boletín de la Provincia de Almería, y a continuación ya lo abrimos en sede electrónica. Si entráis en la sede electrónica de Cámara de Almería, pues ya podéis ver las que se van a ir abriendo la semana que viene, ¿vale? Que serán el día 9 se abre Pyme Digital, el 10 Cibersegura y el 11 se abre Expande Digital y ayuda a la contratación, otra subvención que no estamos viendo esta mañana, pero que también tenéis ya disponible la sede electrónica. Hasta el día y la hora en el que indica nuestra sede electrónica no vaya a poder tramitarla, pero sí que podéis hacer otras muchas cosas, ¿vale? Esta es el hipervínculo de nuestra sede electrónica, pero bueno, si entráis en la web de Cámara de Almería, en el margen superior izquierdo, está el acceso a la sede electrónica de la Cámara de Comercio. Bueno, aquí os remarcamos en esta primera diapositiva sobre cómo solicitarla, que todos los campos deben de estar cumplimentados y los documentos que se piden, ya que son muy pocos comparados con otras subvenciones, deben de ser los que se ajusten a lo que se está pidiendo, ¿de acuerdo? Si estoy pidiendo los poderes de representación del representante legal, valga la redundancia, no me subáis un dibujo de vuestro hijo. O sea, en ese caso tenemos la potestad de poder denegarla directamente, ni siquiera os vamos a dar opción porque, bueno, o sea, es que es tan evidente y tan obvio. Si os estamos pidiendo los certificados de estar al corriente en Hacienda y en Seguridad Social, con opción de subvenciones, pues eso es lo que tenéis que subir y no un documento que no corresponde, sobre todo por el tema bueno, de que consigáis una buena marca de tiempo, pues puede ser que seáis de las primeras empresas en solicitarlo y luego la documentación, como no es la que estamos pidiendo, pues tenemos las cámaras esa potestad de directamente denegaros la solicitud. O sea, hay que hacerla rápido, pero hay que aportar la documentación que se pide, ¿vale? La declaración responsable es el único documento que no tenéis vosotros. El resto son pues, el DNI del representante legal, la escritura de poderes, que ahora veremos, la declaración anual de IVA, o sea, todo el resto de documentación que os pedimos la tiene la empresa, la puede recabar la empresa. Lo único que sí que varía es la declaración responsable y además la declaración responsable varía dependiendo del programa. O sea, no nos aportéis la declaración responsable de Pyme Cibersegura en Pyme Innova, ¿vale? Porque aunque el contenido es el mismo, el anexo, el documento es totalmente es otro, ¿vale? Vale, pone otros logos, otra nomenclatura, entonces tened mucho cuidado y de la subvención que vayáis a pedir, descargar la declaración, que es lo único que os tenéis que descargar y que insisto que no tenéis vosotros. Ahora la vemos juntos, ¿vale? La declaración anual de IVA, como habéis visto, tenemos que verificar que en el último año habéis facturado al menos 100.000 euros. Lo mismo, ahora os digo qué modelos valen, pero es muy sencillo de evidenciarlo. En este caso, tenéis que evidenciar que en 2024 tenéis esa facturación anual. El DNI del solicitante en el caso de persona física es muy fácil y en el caso de persona jurídica para las sociedades tenéis que aportar el del representante legal de la empresa, ¿vale? Y con el que estáis haciendo la solicitud. Hay veces que nos decís, bueno, este es que da igual porque somos solidarios. Eh, no da igual. Si estoy solicitando la subvención con el DNI del representante solidario número uno, tendré que aportar el DNI de ese representante y la declaración responsable tendrá que ir firmada por ese representante. Da igual y no da igual. O sea, tiene que llevar una línea argumental. El representante que con la firma del representante con la que hacéis la solicitud, ese es el DNI que tenéis que aportar y ese es quien tiene que firmar la declaración responsable. Si sois mancomunados, pues la cosa se complica
pero bueno, lo habéis decidido vosotros, con lo cual tendréis que aportar los DNI de todos los mancomunados, la declaración tendrá que ir firmada por todos los mancomunados, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es una decisión de la empresa, con lo cual nosotros lo único que tenemos es que ceñirnos a lo que habéis decidido vosotros y por tanto si es mancomunado pues tenéis que aportar la de todos, ¿vale? En el caso de personas jurídicas, como os decía, también tenemos que verificar que esa persona que está haciendo la solicitud tiene poderes de representación y para eso necesitamos que nos aportéis la escritura de poderes, ¿vale? No la de constitución ni la de ampliación de capital, que hay veces que coincide, lo sé, pero sobre todo tenéis que aportar la de poderes para verificar que fulanito, menganito es solidario, mancomunado o lo que hayáis determinado en esa escritura de poderes. Y la tarjeta de identificación fiscal, el CIF de la empresa, ¿vale? Los certificados de estar al corriente es común a todos, personas físicas y jurídicas, y en este caso el error más común es que no nos lo aportáis haciendo mención a la Ley General de Subvenciones, ¿vale? Bueno, pues tened mucho cuidado y que estén también en vigor, ¿vale? Y que sean positivos, ¿vale? Que hay veces que también aportáis el de Hacienda y Seguridad Social y son negativos. Si son negativos no os podemos admitir en la subvención. Bueno, esto es lo que veíamos antes. Si queréis saltaros la fase uno y pasar directamente a la implantación, pues nos tendréis que aportar la convocatoria y el diagnóstico que os hayan hecho en esa otra subvención para que verifiquemos que cumple con nuestros requisitos. Al final os pongo también que os podemos pedir cualquier otra documentación, ¿vale? Hay veces que detectamos que no tenéis, bueno, que tenéis oficina aquí en Almería, pues necesitaremos la declaración censal para contrastar que realmente tenéis actividad aquí en nuestra provincia o alguna otra información adicional que podamos necesitar para nosotros verificar que realmente podéis ser beneficiarios tal cual nos vincula la convocatoria, ¿vale? Bueno, pues que lo sepáis, no suele ser muy habitual, pero bueno, pues es posible. Esta es nuestra sede electrónica, así os van a aparecer si entráis las convocatorias, ¿vale? Esta es la apariencia de la sede electrónica de Cámara de Almería. Lo que ya podéis hacer antes de, por ejemplo, si queréis pedir PYME digital, se va a abrir el día 9 de abril a las 9 de la mañana y hasta las 9 de la mañana no vaya a poder hacer nada, con lo cual no vaya a poderla solicitar. Sí vaya a poder ir preparando toda la documentación de la que hemos hablado, el DNI del representante legal, la escritura de poderes, los certificados, la facturación, la declaración responsable, todo eso sí lo vaya a poder preparar ya. De hecho, deberéis de prepararlo ya, dejarlo en una carpeta para que esa mañana, en cuanto se abra la sede electrónica, empezar a tramitar y a subir toda esa documentación. Y además, muy importante, nuestra sede electrónica funciona en cualquier, con Google, Chrome, con cualquier navegador, ¿vale? Y no se ha colapsado nunca, tocaremos madera, ha funcionado siempre bien. El único problema que tenéis nuevamente es vuestro, que no tenéis los requisitos técnicos, no tenéis bien instalada la firma digital del representante, o bueno, ha fallado algo, la acabáis de actualizar, se ha caducado, ¿vale? Para que no os dé un ataque esa mañana, podéis irlo verificando ya, ¿vale? La sede electrónica en el margen derecho hay unos cuadritos, como veis, en el que ya puedo ir yo revisando, descargarme los requisitos técnicos que me falten, validando mi certificado para saber que esa mañana no me va a dar ninguna sorpresa, validando mi capacidad de firma para saber que luego voy a poder firmar la solicitud y ver incluso vídeos tutoriales pues para ver un poco qué datos me va a pedir, cómo funciona, etcétera, etcétera. Esto ya deberíais de hacerlo todo, ¿vale? Insisto, para que esa mañana pues no tengáis ningún problema a nivel técnico, ¿vale? La solicitud es muy sencilla, una vez que se abra a las 9 de la mañana PYME Digital el miércoles, pues ya os aparecerá este banner en rojo en la pestañita de solicitud que pone iniciar la presentación telemática, ¿vale? Y ahí ya le dais o se irá directamente a verificar la firma digital del representante legal de la empresa, la aceptaréis y ya empezaréis con toda la tramitación, ¿vale? En la siguiente pestaña de la sede electrónica, la de solicitud es la que os va a aparecer por defecto en el inicio, pero en la siguiente tenéis la pestaña de documentación. De todos esos anexos que colgamos, por supuesto, por transparencia y por, bueno, está la convocatoria, y anexos súper importantes. El único que, como os decía, no tenéis, os tenéis que descargar porque lo va a pedir la sede electrónica, es el anexo 2, la declaración responsable.
ese sí que lo tenéis que descargar y además es diferente para cada una de las subvenciones. De modo que si vais a pedir todas, pues tenéis que descargar las cuatro declaraciones, ¿vale? La descargáis, se carga en PDF y también avisaros que si os lo descargasteis hace unos días, se ha vuelto a cambiar, ¿vale? Nos mandó Cámara de España una actualización y ha cambiado de nuevo, o sea que os recomiendo que os lo descarguéis hoy, ¿vale? Porque pediros disculpas, pero había una errata y se ha actualizado en la última hora, ¿vale? Pues es el único documento que tenéis que descargar. El resto está bien que los miréis, que los conozcáis, sobre todo la convocatoria, que es lo que nos vincula a todos. La tipología de gasto es súper importante para que sepáis qué gastos van a ser subvencionables y cuáles no. Como veis, no nos deja mucho margen a la imaginación, ahí nos dicen todo. Pero el único que necesitáis para la solicitud es el anexo 2, anexo 2, me ha quedado declaración responsable, ¿vale? Una vez que ya iniciéis la solicitud, pues esta es la apariencia que va a tener la sede. Vais a tener que determinar si sois persona física o jurídica, porque en función de una cosa u otra os van a pedir una serie de documentos obligatorios o no, ¿vale? Los obligatorios los tenéis que subir sí o sí, pues bueno, mm, ahí vais un poco luego pidiendo toda la información. Es súper sencillo, ¿vale? Es súper rápido y funciona bastante bien la sede. Ya llevamos muchos años con ella. Criterios de selección. Bueno, pues iremos admitiendo empresas en el orden de entrada de la sede electrónica, hora, minuto y segundo, ¿vale? Os va a dar una marca de tiempo y hora, minuto y segundo iremos admitiendo empresas hasta que queden plaza, ¿vale? Siempre que cumplan los criterios, que puedan ser beneficiarias, que hayan aportado la documentación correctamente, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ese es un poco hasta que tengamos presupuesto, disponibilidad presupuestaria. En Pyme Digital hay 50 plazas, en Cibersegura 25, ¿vale? Bueno, pues ya dependiendo del programa, Cámara de España nos asigna a todas las cámaras territoriales un presupuesto y en función de ese presupuesto podemos admitir más o menos empresas, ¿vale? Esta es la declaración responsable que os decía que es lo único que os tenéis que descargar que no tenéis vosotros, ¿vale? Que os va a pedir la sede. Como veis arriba, lo primero que pone es convocatoria Pyme Cibersegura, ¿vale? Por eso os digo que os vais a tener que descargar una por cada programa. El resto, el contenido es el mismo, o sea, los datos que vais a tener que picar son el mismo. Os ruego, por favor, que no os dejéis ningún campo, ¿vale? Si veis ahí datos de la persona que declara, nombre, apellido, DNI, empresa, NIF, me diréis, madre mía, pues sí, tenéis que rellenar cada uno de los campos que pide la declaración responsable, ¿vale? Tiene que estar rellena completamente, todos los campos que sean eh, que sean convenientes, ¿vale? Que no es salida. Si no tenéis accionistas con una participación superior al 25, pues no tendréis que rellenar ese apartado, ¿vale? Pero el resto sí, si habéis tenido minimis, pues tendréis que reflejarla, si no, pues no. Bueno, pues ya dependerá un poco de cada empresa. Para el tema de las minimis, en la propia declaración, viene el hipervínculo y si no nos lo pedís, también lo tenemos nosotros. Hay una forma muy sencilla de saber si cuántas mínimas recibido, si supera esos 300.000, que no es lo habitual, pero bueno, hay que reflejarla lo más correcto posible. Bueno, pues la base de datos nacional de subvención hay un apartado para que yo meto el CIF de mi empresa o mi DNI, si soy persona física, le meto las fechas de concesión, que era lo que decíamos antes, los 3 últimos años, el año en curso y los dos anteriores. Aquí puse marzo del 23, bueno, pues sería abril del 23 para ser más correctos. Desde el, por ejemplo, Pyme Digital, pues haremos el cálculo desde el 9 de abril de 2023 hasta la fecha y ahí indicando nuestro CIF y esas fechas nos van a aparecer todas las mínimas que tenemos, excepto las de las cámaras de comercio. Las de las cámaras de comercio nos lo preguntáis a nosotros, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pero como aquí se tiene en cuenta la fecha de concesión, pues en general, muchas de vosotros, si ya habéis participado otro año,
no tenéis que reflejarlas. Pero bueno, para no liaros, las de las cámaras de comercio, si tenéis alguna duda, lo consultáis con nosotras y os las decimos. Entonces ahí tendríais en esa declaración que reflejarlas todas, ¿vale? La declaración anual de IVA para que podamos verificar que vuestra facturación el año pasado fue de 100.000 euros. Lo habitual es que nos aportéis estos documentos. Lo más habitual, el 390, ¿vale? El resumen anual. No el del cuarto trimestre ni el del tercer trimestre, sino el resumen anual del 390. También hay veces que nos aportáis el modelo 200, el de IVA de 2024, ¿vale? No nos vale del 23 ni el del 22. Tenemos que verificar que esa facturación en el último año. El 130 para empresarios de estimación, en estimación directa, para autónomos y todo eso. Luego también hay un certificado que está genial de agencia tributaria que os podéis sacar con vuestra firma digital en el que nos dicen el importe neto de vuestra cifra de negocio, en este caso en 2024. Este también está súper bien. Y para aquellas empresas, porque también ha pasado con academias o empresas que están exentas de IVA, nos aportáis el 347. ¿Vale? Esos son los más habituales, los modelos más habituales con los que podemos verificar esa facturación. No nos vale un certificado de vuestro contable, ni ningún documento a nivel interno de vuestras cuentas, ni nada parecido. Tiene que ser algo, bueno, a nivel, como veis, bueno, pues un modelo oficial de Hacienda o similar, ¿vale? Pues estos serían, o el 390 es lo más habitual, 347 si no hacéis declaraciones de si estáis exentos de IVA, y el certificado este del importe neto que está súper bien, ¿vale? Bueno, justifica que sepáis que luego cuando tengamos que justificar la subvención, si resultáis beneficiarios, bueno, pues que existe esta plataforma, pero no os voy a dar la brasa ahora con eso. Aquí están nuestros contactos. Yo llevo Pyme Digital y Pyme Cibersegura. Charo y Juani son las coordinadoras de Innova y Sostenible. Inma, Expande Digital, ¿vale? Y ya, dejo de compartir para ver si hay preguntas o he ido muy rápido o lo he dejado todo súper claro o no sé, que me digan también Charo y Juani un poco si han ido viendo. Si quieres te vamos leyendo, Esther, y así es más fácil, ¿vale? Muy bien, Y contestamos, bueno, pues quién nos competa. Nos pregunta Alicia si se va a pasar la presentación. sí, 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 Alicia, lo mejor es que nos pidáis, que no la pidáis, ¿vale? Que nos escribáis y no la pidáis, pero sí, claro, la Sí, podemos podemos pasar. colgarla, si te parece, Esther, la colgamos en la página web, en el mismo enlace donde se han inscrito, y así pues es más fácil para todos que se lo puedan descargar. Sí, perfecto. Agradecer la explicación. Indican si se puede solicitar en simultáneo más de una ayuda. Sí, es lo que os decíamos. En las nuestras, todas las que he explicado esta mañana, entre ellas son compatibles. O sea, el proyecto de Pyme Cibersegura no va a colisionar en ningún momento con uno de sostenible, con lo cual la puedo pedir siempre y cuando no haya sido beneficiario el año pasado, ¿vale? Pero sí puedo pedirlas todas. Si yo no he sido beneficiario, puedo pedirlas todas, pero si realmente tenéis proyectos para, para ejecutar, ¿vale? Es que la realidad es que luego nos encontramos que renunciáis después de todo el proceso previo de solicitud cuando luego se quedan empresas fuera que sí que necesitaban esos proyectos. O sea, no pidáis por pedir, que realmente necesitáis esos proyectos, ¿vale? Indican en la ayuda de PyME si la implementación de sistemas de gestión hace referencia a una ISO 9001. En este caso, Laura, pues te contestaría yo, sí que hace referencia a la ISO 9001, sería un gasto elegible de PyME o cualquier norma que tenga que ver con innovación. Las normas que tienen que ver con ciberseguridad, pues se enmarcarían dentro de Pyme Cibersegura, las que tienen que ver con sostenibilidad, pues dentro de Pyme Sostenible y las que tienen que ver con digitalización dentro de Pyme Digital.
Ante la duda, lo mismo que ha comentado Esther, cualquier cosa, pues nada más que nos escribís, nos llamáis por teléfono y os decimos qué programa sería el idóneo para que lo podáis solicitar. ¿Vale? También nos indica Alicia si podríamos indicar la dotación presupuestaria para cada línea de ayuda. No sé si Alicia te refiere a al número de plazas que tenemos disponibles. Entendemos que es así. Si no, pues nada más que nos lo comentas por el chat. Esther ha comentado el número de ayuda. Esther, si lo puedes volver a repetir. El número de ayuda, o sea, la cantidad que Sí, tenemos en cada programa, ¿no? sí. En Pyme Digital 50 empresas, en Pyme Cibersegura 25, en Expande Digital 5 y Charo En en Pyme, Inno. sí, en Pyme Innova tenemos 40 y en Pyme Sostenible 9. ¿Vale? Bueno, continuamos. Nos indican que cuánto tiempo suele tardar la fase de diagnóstico. Pues es que en ese aspecto no es tanto lo que tardemos, que somos bastante ágiles, sino el número de empresas. Si yo tengo 50 empresas en Pyme Digital, no puedo hacer los 50 diagnósticos en un mes, que es más o menos la media que se tarda poco en hacer el diagnóstico, pero no puedo hacer el diagnóstico, no podemos, por desgracia, realizar la fase uno en- con esa,